Bé, bon migdia a tothom. La veritat és que quan em van proposar presentar el doctor, el professor Rafael Bengoa, em vaig animar ràpidament, sobretot per tenir l'oportunitat de tornar-lo a veure i de tornar-lo a escoltar, però alhora em va fer molt de respecte. Em va fer molt de respecte perquè fa molts anys ha estat i és un referent de proximitat per tots aquells que hem tingut interès en les polítiques sanitàries i en l'economia de la salut. I per tant em fa un cert respecte tenir l'oportunitat de presentar el professor i el doctor Rafael Bengoa. Avui ens farà una conferència que porta per títol Com portar a la pràctica la construcció d'un model d'atenció integrada, com cal implementar i fer el canvi, i serà molt interessant veure, d'una banda, quina és la seva visió com a liderar un procés de transformació des dels seus àmbits de responsabilitat en el moment en què li tocava prendre les decisions de transformar un sistema sanitari, en el cas concret del País Basc, però també serà molt interessant veure la seva visió ara des de fora de la presa de decisió directa, però sí des de la pròpia convicció i la seva capacitat de seducció de continuar assessorant aquest procés de transformació amb molts sistemes sanitaris i sistemes sanitaris molt variats. Permeti'm doncs que faci una presentació un moment molt ortodoxa i després una petita referència personal. A la presentació ortodoxa, la curricular, Rafael Bengoa és metge especialitzat en sistemes de salut i salut comunitària per la Universitat de Londres. Ha treballat durant 15 anys a l'Organització Mundial de la Salut, on va ser director de sistemes de salut. El 2009 va ser nomenat conseller de Sanitat i Consum del Govern Basc, des d'on ha dirigit la transformació de la sanitat cap a un model més proactiu centrat en les necessitats dels pacients crònics. És senior fellow de la Universitat de Harvard i professor col·laborador a la Universitat McGill, a Canadà. Actualment dirigeix l'àrea de salut de la Deusto Business School. Permeti'm que faci una breu referència personal. Una referència personal com a motero il·lustre de Harley Davidson. Si no ho sabíeu, fins i tot llegint una entrevista en el motorblog que li feien com a motero il·lustre, i havia agafat dos trossos, un és el que ja es veu la seva aposta per la medicina preventiva i en l'altre per la seva capacitat d'assumir riscos. Hi ha dues frases, un que parla de medicina preventiva, un diu fer esport és sa, produeix bon humor i permet mantenir la salut mental. Aquesta és una filosofia de vida molt important també per liderar projectes de transformació. Després també parla d'una medicina preventiva quan parla que en la moto, com en la política, a vegades pensar malament pot ser una bona cosa. I amb el tema d'assumir riscos, a l'entrevista la persona que li feia resumeix que le gusta asumir riesgos, ya que aparte de la moto fue consejero en plena crisis económica. De su paso por la política vasca se queda con la gente que lo arriesga todo por sus ideas y que trabaja duro. La mayoría intentan hacer un gran trabajo, que unos pocos deslegitiman, pero con el tiempo gana la mayoría. En resum, podríem dir que la trajectòria acadèmica i de compromís professional, polític i social del doctor i del professor Bengoa, podríem dir aquí a Catalunya que és un personatge, un homenot, que és aquell que té aquella saviesa, que entesa la saviesa, com la capacitat d'aplicar la intel·ligència a l'experiència i també entenent aquesta idea com la seva capacitat de lideratge singular, però sobretot de lideratge col·lectiu. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Muy bien, gracias. Yo encantado. Es que si no me levanto va a ocupar todo mi tiempo. Y Tess, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Ébola. Quiero usar el concepto de ébola porque justamente si tuviéramos sistemas integrados, en este caso más sanitarios que sociosanitarios, pero probablemente también, pues no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Hubieran saltado sistemas de alerta en estos sistemas de información, porque aquellos que estáis en el terreno de los hospitales, la atención primaria, conocéis el tema del queso suizo en cuanto a seguridad clínica, que se van rompiendo los sistemitas que tenemos mientras vamos manejando o gestionando un paciente. Y aquí obviamente se han roto
varias de esos sistemitas. Entonces es un ejemplo perfecto de queso suizo mal funcionante, y entonces lo que está pasando es que aquí simplemente hay un virus que se ha aprovechado de todos esos defectos, pero obviamente es importante que le hinquemos el diente, que aprendamos mucho de lo que ha pasado, porque en el resto de las cosas, en la medicina, en el sector salud nuestro, pues está ocurriendo mucho queso suizo hoy. Sabéis, aquí todos, aquí como hay un tercio de vosotros que tiene una enfermedad crónica, y los demás la vais a tener. Además, vais a ser mayores. Todos, vamos a ser mayores todos. Yo ya lo soy, pero entonces vosotros os tenéis que ir preparando. Por tanto, lo que se está discutiendo aquí es probablemente en este tipo de foros donde va a ir saliendo el modelo sociosanitario del futuro, y felicito a ESADE, a ITES y todos los organizadores y a la Consellería de haber animado este debate, porque es de aquí, de este tipo de reuniones, que va a salir lo que necesitamos. Veo gente que saca fotos. No saquéis fotos de las transparencias, de mí sí, está bien, puedes sacar, pero porque las vamos a entregar todas según vamos avanzando. Yo sí quiero seguir y conectar un poquito con Albert Serra y decir muy claramente que falta liderazgo político. Hemos oído esta mañana muchísimas cosas muy interesantes, lo que está pasando a nivel del prestador social, sanitario, cómo se tienen que unir esos dos mundos, las 1000 barreras culturales y de función pública que nos esperan. Sin embargo, lo que no creo que está ocurriendo es suficiente energía desde el ámbito político. Y hablo de toda España, de toda Europa y en muchos sitios. Por ejemplo, en algunas partes de España y a nivel nacional se ha hecho una estrategia de crónicos y se habla un poquito de lo social y lo sanitario y tal. Pero se ha colocado como una estrategia más en el ministerio, al lado de la estrategia de diabetes, la estrategia de hipertensión, la estrategia de salud mental, etc. Por lo tanto, no se ha entendido nada. O esto es la estrategia de transformación del sector sociosanitario, o no es algo que hay que hacer porque está de moda. Yo creo que lo que es importante es elevar esto al relato que hemos oído antes, al ámbito policy. Y ahí, siguiendo también con lo que decía Albert, tenemos una paradoja, que por un lado estoy diciendo hay que subir esto al ámbito policy y darle más energía, y sin embargo a ese mismo grupo, a esas mismas personas les estamos diciendo ya, pero sé muy generoso con el poder, distribuye el poder, distribuye tu liderazgo. Y entonces aparecen la política, los egos, la psicología personal. Por tanto, por un lado necesitamos más impulso político, y por otro lado estamos diciendo ya, pero dentro de ese impulso político quiero que además cedas el poder a nivel local. Por tanto, son dos ejercicios mentales a los que cuando te nombran consejera, consejero, ministro, lo que sea, pues no estás muy hecho, y menos en Bilbao. Entonces, el ego ahí domina. Y yo creo que es importante que podamos entender cómo podemos llevar a nuestros políticos en esa dirección de forma constructiva. Bien. Los retos ya los hemos visto, y Albert ya ha dicho, nos está esperando muchas barreras. Sigue siendo interesante cómo en muchas partes de España y en otras partes del mundo hay gente que piensa que esto se puede solucionar con una varita mágica, o solo con sistemas de información, o con una privatización rápida y mal hecha, o algún tipo de ejercicio simple. Si uno ve las dimensiones con las que estamos jugando, que son, como veis, de echar a correr cada una de ellas, entonces imaginaros el paquete total,
uno tiene obviamente que hacer algo muchísimo más complejo. Y de esa complejidad obviamente no podemos diseñarla en un día y hay que ir haciendo muchos foros y test para ir aprendiendo cómo avanzar. El otro tema, cuando hablo de política, es evidente que es como casi absurdo pensar que esto se puede pedir al sector, y todos los que hemos estado intentando gestionar el 2009 al sector salud y sector social, hacer este tipo de transformación tan profunda y además decirles lo haces con el mismo dinero y con menos. Es importante ver cómo ahora, por ejemplo en Inglaterra, que se acercan las elecciones, tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador y el Partido Liberal que gobierna con el Conservador, ambos, los tres, están diciendo hay que hacer esta transformación, pero yo le voy a poner más fondos, le voy a poner más dinero. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante en la España de hoy. Va a ser más lógico hacerlo de esa forma. Yo no sé de dónde hay que sacar esos fondos. Es evidente que parte tienen que venir de eficiencias internas, pero es evidente que hay que poner más dinero cuando uno quiere conseguir un cambio de este tipo. En la España de hoy yo veo como que en muchos sitios estamos en otro de los cuadrados, estamos ni más fondos ni transformación. Y creo que la mayor parte hemos estado en vamos a hacer la transformación, pero con el dinero que hay. Está empezando a haber una especie de combate entre partidos políticos del que hay que aprovechar y hay que traer eso que están haciendo los ingleses y ver si se puede convencer a todos los consejeros de economía y lo que yo llamo los montoritos y a Montoro, que hay que poner más dinero en este tema. Lo que estamos viviendo, obviamente, por lo tanto, son una especie de doble agenda, una agenda en la que es necesario, pues, obviamente, hacer algunas cosas de contención del gasto, pero en la España de hoy, y hablo del ámbito nacional, ahí es donde se han quedado. Y yo creo que es importante no quedarse en esta agenda, porque tiene un enorme problema esta agenda de jugar solo con recursos humanos, contener los gastos, los costos, es que no cambia el modelo. Por lo tanto, simultáneamente lo que hay que hacer es lo que hemos estado hablando obviamente esta mañana, que nosotros en Euskadi llamábamos manejar la cronicidad. Aquí tenéis en Cataluña el plan de salud, que está lleno de cronicidad, y ese es el rumbo, obviamente, que hay que tomar. Es evidente que hay que hacer eso simultáneamente, pero la mayor parte de España se ha quedado solo en una estrategia de corto plazo y de no cambiar el modelo asistencial. Entonces, si uno se queda en el corto plazo, pues se queda en el corto plazo y no va a cambiar nada, simplemente vamos a estar continuamente intentando sobrevivir en el modelo asistencial que tenemos y no es el adecuado, como hemos visto. Como el movimiento es hacer más en casa y más en la calle en términos de mHealth o cualquier tipo de control o monitorización a distancia de los pacientes y de los pacientes del sector a distancia, es evidente que algo tiene que pasar tecnológicamente de una forma muchísimo más poderosa de lo que está pasando. Muchísimo más en atención primaria, y todos los países que están intentando hacer este cambio obviamente están reforzando su circuito de atención primaria de forma muy importante, y supone hacer menos en hospitales, y eso es bueno para los hospitales, pero vuelvo a la carga política que hace falta y al valor político que hace falta. Creo que solo hay un gobierno, el escocés, que ha dicho yo voy a mover 3-4% del presupuesto poco a poco desde los hospitales a la comunidad. Por tanto, es un ejercicio de valor político, diciendo yo voy a hacer ese movimiento en esa dirección, porque eso es lo que necesito. Va hacia la comunidad y va hacia lo local. Y por lo tanto, aquí es donde digo, pues
obviamente en el ámbito político hace falta entender de lo que estamos hablando. Y yo siempre recuerdo que yo intentaba quedarme en todas las reuniones técnicas de este tipo cuando era consejero, porque es donde se aprende. A mí siempre me extraña por qué en la España de hoy los políticos no se quedan a escuchar las 3 o 4 conferencias claves o la discusión que ha habido, porque es que está todo el mundo aprendiendo menos el ámbito político. Y no sé dónde va a aprender el ámbito político, igual en la televisión o en Telecinco, no sé muy bien. Entonces, como decía, es necesario conectar todo lo conectable y podéis ver que hay que, obviamente, conectar con el paciente y el paciente con los sistemas, los clínicos, todos los sistemas de apoyo, obviamente, que necesitan para hacer, conectar la primaria, farmacia, hospitales, conectar lo que estamos hablando sobre todo el sector salud, conectar a mejor coste, luego hablaremos un poquito más de eso, y conectar con los ciudadanos. Y yo creo que conectar con los ciudadanos es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo los de la casta. Es decir, se puede desde la casta conectar con los ciudadanos. Lo que me parece importante es indicar que esto no es solo un movimiento tecnológico y nos está empezando a dominar el movimiento tecnológico, por una razón muy simple, de que yo lo hablo conectar, pero hay que sincronizar la inversión tecnológica, el movimiento tecnológico de todos los health, e-health, iHealth, mHealth, creo que hay todo el alfabeto ya, básicamente a esa madurez tecnológica que ya hay en el 2014 con la inmadurez organizativa que todavía tenemos. Y hoy, esta mañana, pues lo que hay son intentos continuos de intentar, desde la prestación, crear la madurez organizativa que necesitamos para hacer el cambio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué no está ocurriendo? Pues no consigue incrustarse el mundo TIC, que es muy, muy importante que se incruste bien en una organización inmadura. Entonces, se la está dando todo el día y están como enfadados y hacen como 1000 congresos al año sobre las TICs y como 3 sobre la madurez organizativa, entre ellos este. ¿Y es por qué? Porque obviamente en este terreno hay un enorme incentivo de movimiento en el mundo de las TICs y en el otro pues hay poco incentivo. Por lo tanto, es muy, muy importante que las administraciones y la función pública en nuestras comunidades estén haciendo madurar rápidamente la organización para que se puedan incrustar los beneficios del mundo de la conectividad, etc. La otra cosa que está ocurriendo, que a mí me parece que es contraproducente, es lo que llamo telesilos. Es decir, nuestra organización funciona por silos, le estamos metiendo tecnologías y estamos fomentando los silos, pero más tecnológicos. Y por lo tanto estamos fomentando la verticalidad en lugar de la horizontalidad de la que estamos hablando. Entonces es muy importante que madure rápidamente nuestra organización. Entonces, ¿cómo se va? Obviamente en esa, pues ya sabéis que en los últimos años hemos estado en lo que se llama medicina de precisión, que es todo lo que veis aquí en esto, pues todo lo que está pasando en el mundo de la imagen, la genómica, la medicina personalizada y tal, y eso va obviamente a una velocidad absolutamente brutal y es interesantísimo, biomarcadores, y ya conseguimos hacer obviamente en medicina cosas muy, muy complejas. Pero el problema que tenemos es que a nivel de la gestión del modelo asistencial, de la madurez que necesitamos, pues no ha ido a la misma velocidad. Entonces, no solo las TICs que van más rápido, sino que la medicina de precisión está yendo muy rápido y otra vez nuestra organización no está a la altura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No los repaso porque ya se han hablado, pero básicamente hay que hacer un montón de cosas en nuestras organizaciones que están ahí apuntadas para que estén a la altura, puedan incrustar lo incrustable que necesitamos para ser maduros como organización.
Entonces, para ir hacia ese modelo del que se está entendiendo sociosanitario, que nosotros llamábamos microsistemas y que otros llaman de mil cosas, que es la creación de ese espacio local donde empiezan a integrarse las piezas que hoy están fragmentadas, pues hay que dejar de gestionar estructuras y empezar a gestionar sistemas. Y el liderazgo normalmente, pues, el mundo directivo, pues no está preparado ni nos hemos formado para gestionar sistemitas. Estamos gestionando muy bien los de, creo, el sector social y el sector sanitario, las estructuras que heredamos, pero no la combinación de las dos. Y por lo tanto hay que empezar a hacer una gestión diferente. Entonces, todas las cosas que hay que hacer, ya las sabéis, es obviamente estratificar la población, cambiar muchos temas en recursos humanos y empezar a pasar recursos a la comunidad. Por ejemplo, los escoceses, si van a pasar el 4% del presupuesto, pasar el 4% del presupuesto de los hospitales a la comunidad, quiere decir pasar recursos humanos. Eso es lo que va a querer decir, obviamente, porque ahí es donde está bloqueado el sistema. Y eso no va a ser fácil. Los sindicatos se oponen y ahí es donde es muy, muy interesante que los sindicatos se están oponiendo a algo que necesitamos para reforzar el sector público. Entonces, como una paradoja sindical que quieren el sector público, que quieren reforzar el sector público, pues se oponen a el movimiento que hay que hacer para que hagamos mejor las cosas a nivel de comunidad. Entonces, una especie de paradoja interna que no está resuelta porque también se han aparcado en los años 70, 80. Entonces, lo que ya hemos oído de empoderar, etcétera, a los pacientes, todas las teles, integrar los cuidados que hemos oído antes a Goodwin y toda la argumentación que hay a favor, todos los integradores, la historia clínica, electrónica y tal. Lo que me quiero detener muy rápidamente es de que todo eso no va a ocurrir si el financiador obviamente no cambia. Y lo que es muy, muy interesante es que ya sabéis que el financiador está empezando a interesarse, el que paga, que sea público o privado, el que paga está empezando a interesarse a contratar valor en lugar de contratar solo historia, actividad histórica. Y esto es muy, muy interesante, es decir, Blue Cross Blue Shield en los Estados Unidos como asegurador, no es proveedor, como asegurador de millones de americanos, ya el 20-25% de su presupuesto va a la integración. No recibes esa parte del presupuesto si no has trabajado conjuntamente con los elementos que integran. De momento es verdad que es primaria y hospitalaria, pero obviamente ya algunos ya están diciendo y meto a la farmacia y meto a los servicios sociales, etc. Es decir, el pagador está empezando a transformar el sector. ¿Y por qué? Pues por las mismas razones que nosotros, para buscar más sostenibilidad, y esto va a empezar a ocurrir. Yo no creo que tenemos que estar dentro de 3 o 4 años rezando para que exista la integración de cuidados entre primaria hospitalaria y también con lo social, sin energía política y sin un pagador que está lanzando las señales. Porque si estamos haciendo ese trabajo todo el día, pero el pagador sigue lanzando la señal de la fragmentación, pues cada vez nos va a costar más. Entonces vamos a tener que tener una jornada de ITES pues todos los días, porque no vamos a poder, porque si la señal económica es fragmentadora y todo nuestro trabajo es de integración, pues es evidente que no. Nosotros en Euskadi ya el último año de mi legislatura ya metimos el 5% del presupuesto en esa dirección, y lo que simplemente quiero decir es que ya empezamos a saber cómo se hace. Yo creo que entre todos vamos a saber integrar y saber cómo contratar integración, y yo creo que eso va a ser muy importante. Bien, por lo tanto nos vamos a mover de este modelo en el que hay que conectar todo, pero que a la vez madurar la organización para que ocurra algo a nivel local, y yo iría confirmando que en los 4 años de legislatura en el País Vasco jugamos con los dos modelos, el que se movía estructuralmente y decía hace falta un área única con una gobernanza única, etcétera,
y un modelo en el que simplemente decíamos, mira, tenéis que trabajar juntos el ámbito clínico, y si podéis meter lo social, ir descubriendo lo que llamábamos un sistema mucho más bottom-up, mucho más emergente. Y en el País Vasco es muy interesante, una vez que lanzamos esa señal, pasamos de 3 o 4 experiencias que había emergentes a 150. Una vez que empiezas a regar el sistema desde el ámbito policy, la gente a nivel local tiene muchísimo mejores ideas que tú a nivel central en una consejería. Entonces, se buscan su solución. Y eso es muy importante porque esto es un poquito incompatible con el modelo jerárquico que hablaba antes Albert y otros, que nos gusta tanto en España, y hay que ir deshaciendo obviamente ese modelo, pero la experiencia en el País Vasco ha sido esa. Y ahora es verdad que tanto en Estados Unidos y algunos otros países que voy a mencionar ahora, sí se va hacia un modelo, si queréis, más de estructura, incluso la creación legal de una organización, y yo diría, ¿por qué no? Pero lo que es importante es no focalizarse sobre el movimiento estructural y asegurarse que hay mucha interacción clínica entre todos los profesionales en esa organización local. Estos son los nombres que se dan en todos esos países, que básicamente es, así vamos a integrar, pero en estos países ocurren dos movimientos en todos ellos. El financiador está diciendo, yo quiero que te integres, y los de abajo quieren, sí, créame condiciones para que me integren y déjame hacer. Y eso es muy importante porque está empezando a tomar cuerpo. Es decir, que no vamos a estar solos los que creemos que hay que coordinar y integrar mejor entre todos los servicios de los que estamos hablando aquí. Lo importante es que esto está en movimiento, es ya claramente una mega tendencia, y vamos a poder aprender los unos de los otros en relación tanto lo que está haciendo el pagador financiador como cómo se están integrando unos y otros y avanzando juntos. Fijaros qué es lo que quiere decir en Estados Unidos esto en muy poco tiempo, es decir, otra vez la señal al ámbito policy, si estás muy preocupado con la sostenibilidad del sistema, esta reducción del crecimiento del gasto en Estados Unidos ha bajado de un crecimiento del 0,8 a un 0,3, haciendo no solo integración. Una de las cosas ha sido la integración, pues la segunda cosa claramente ha sido impedir que se siguiera con el pago por acto, el fee for service, como modelo de financiación prioritario. Entonces, ¿hacia dónde se van? Pues yo ya no te pago tanto pago por acto, pero me estoy yendo hacia un pago obviamente por valor, un pago hacia la integración, que sean global payments, bundle payments o lo que fuera. Pero lo que es importante es que el resultado en muy poco tiempo, en solo 2 años, es frenar un poquito el crecimiento en los Estados Unidos. Eso es bastante importante porque en Europa todavía no hemos visto el impacto económico que tiene realmente todas estas fenómenos de integración, y como decía Nick esta mañana, pues incluso algunos ejemplos pues han mejorado la calidad de los cuidados, etcétera, pero no hemos conseguido todavía convencer, de obtener resultados de eficiencia, y los necesitamos porque el ámbito policy, no quiero ser demasiado cínico, pero el ámbito policy le interesa el business case de esto, no le interesa tanto que gestionemos mejor a todos los pacientes crónicos, ni que tengamos una integración social y sanitaria. Lo que le interesa es que el modelo sea de mayor rendimiento y más productivo. Entonces yo creo que es importante que encontremos poco a poco la argumentación que se necesita para bien. Entonces, como decía, en España, y voy acabando, pues se está yendo demasiado despacio. Y no se está yendo demasiado despacio por lo que estáis haciendo todos a nivel local, meso, etcétera, y los directivos a nivel macro, sino que el ámbito político no le ha echado el resto a esto. Y lo que ahora toca, y lo que hacemos con Juan Carlos Contel, con Basora, con Esther y compañía, cuando nos reunimos más y más, es intentar empujar para que ocurra algo en el ámbito policy.
yo creo que estará a punto de ocurrir, pero hace falta, obviamente, hacer más cosas para que así sea. Yo no creo que hay que jugar a que parezca interesante y estar de moda la cronicidad. En España hay ahora 7 o 8 comunidades autónomas que han hecho una estrategia de crónicos. Creo que la mayoría van en serio, pero como dicen los mexicanos, el amor sin presupuesto no es amor verdadero. Ya sé que eso no suena muy bien de cara a las parejas, pero en el caso de la planificación, si planificas algo, hombre, tienes que poner algo de presupuesto detrás si vas en serio y quieres que ocurra. Entonces le tienes que poner energía política y presupuesto. Eso hicimos en el País Vasco. Yo creo que es muy importante, porque si no, jugar a tener documentos y tal, no va a bastar. Entonces, que sea amor verdadero es muy, muy importante en este movimiento que además hemos visto que nos va a costar mucho. ¿Estamos poniendo en marcha todas las poleas? Pues en España sí. En Francia no. En Francia no hay un francés estratificado. En España ya hay 1/3 de los españoles y catalanes estratificados. ¿Es tu relato a nivel político? Pues entonces tienes que estar hablando de eso 4 años. Yo a mí ya en el País Vasco me llaman Chronic Man, porque he estado todo el día con esto, porque si no estás de forma muy perseverante, obviamente, en esto, pues... Y hace falta, obviamente, que todas las señales que estén mandando tú y tu equipo vayan en esta dirección. Tenemos las herramientas, tenemos tal, nos falta esa dosis de liderazgo y no el vuestro, que es evidente que está, pero el liderazgo de más arriba. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias.